la verdad que es un orgullo para mí estar en este panel con las disertantes que me antecedieron, así que muchas gracias. Bueno, la pandemia nos vino a mostrar, digamos, de manera abrupta y descarnada, todas aquellas cosas que no estaban funcionando bien en el mundo. Deficiencias, errores, problemas estructurales. Cosas que no es que no sabíamos, sino que por algún motivo no las podíamos ver, no podíamos darnos cuenta, como por ejemplo la crisis de los sistemas sanitarios, entre otros. Pero todas las cosas que estaban funcionando mal. No es que vaya a hablar de la pandemia, pero sí hago un punto de apoyo, de referencia en esto, para justificar la necesaria revisión de paradigmas, políticas y prácticas de todos los sistemas, especialmente el sistema de salud. El mundo necesita una salida de la pandemia y simultáneamente una entrada en nuevos modos de organización funcional. No se trata solo de encontrar el modo de resolver problemas sanitarios, sino de crear políticas, estrategias y técnicas de supervivencia. La ciencia, en adelante, más allá o conjuntamente, no más allá, conjuntamente con su objeto particular del que se trate, debe ser la ciencia de la supervivencia. Y para que la ciencia pueda atender a la supervivencia, tiene que admitir la inclusión de la ética con el mismo estatuto y la misma jerarquía que su objeto particular de conocimiento. Me parece que si algo la ciencia tiene que renunciar, es justamente esta pretensión de pureza y neutralidad que el positivismo moderno le impone y ajena a todo otro tipo de consideración. La estética de la modernidad construyó imágenes del mundo y de la vida desde una perspectiva antropocéntrica, donde el hombre queda como la culminación de una serie, el producto final evolutivo de un perfeccionamiento de toda la escala y de todas las cosas existentes. Otra promesa de la modernidad es la estabilidad y el equilibrio de los sistemas, pues claramente quedó puesto en evidencia con la pandemia, una vez más me remito a esta analogía, claramente quedó puesto en evidencia con la pandemia que es imposible en todo lo existente, todo lo cósmico, o sea, todo, lograr una estabilidad y un equilibrio total y permanente. Ese esperado nirvana que augura el capitalismo, basado en un equilibrio económico, termina siendo más un impulso mortífero que una promesa de vida. Bien, en este marco político y antropológico de las relaciones entre las personas, de las personas con la naturaleza y con el universo, que de algún modo está avalado y legitimado por ciertas corrientes políticas, sociológicas, filosóficas y antropológicas, en este marco político y antropológico es que podríamos considerar la base del colonialismo y de sus principales efectos. ¿Cuáles son? El racismo, el patriarcado, el capitalismo y el individualismo. Y aquí, adhiriendo a la propuesta de Rossi Braidotti, de ser post-humano, el único modo de deconstruir estos efectos del colonialismo, es mediante el antirracismo, el feminismo, el anticapitalismo y la solidaridad. Para lo cual es necesario que revisemos, como ya lo adelantó Ignacio Magno, que revisemos el concepto de solidaridad. Así es como entonces, a través de este golpe que nos dio la pandemia, nos dimos cuenta de que teníamos que enfrentarnos a problemas que, según la promesa de la modernidad, no tendríamos que tener. No solo nos encontramos con la muerte de personas, sino también la pandemia nos mostró la muerte de un proyecto que no sucedió, pero pensamos que estaba sucediendo. Como dice Bruno Latour, nunca fuimos modernos. Esto nos impulsa a preguntarnos, ¿qué giro necesitamos dar? ¿Qué paradigma tiene que regir a partir de ahora? ¿Desde qué matrices de producción de conocimiento, de aplicación tecnológica, de organización social, podremos ocuparnos de las cosas del mundo, de las
cosas de la vida, que ya no son cosas simples, son cosas complejas, y como tal también requieren respuestas complejas. Bueno, CISAC, en un libro anterior a la pandemia, dice que hay que revisar el concepto de solidaridad. Él lo dice desde la universalidad, ¿no? En el libro La nueva lucha de clases, refugiados y terror, que tiene que ver con el tema de los migrantes y de los refugiados, él dice que hay que revisar el concepto de solidaridad, pero desde la universalidad. En realidad no vamos a analizar esta propuesta de CISAC, sino que también lo tomo como punto de apoyo para decir que efectivamente tenemos que revisar el concepto de solidaridad, que para nosotros está estrechamente vinculado a la noción de red. Solidaridad y redes conforman un entramado de organización que desde nuestra perspectiva no puede funcionar separadamente, pero que comportan necesariamente replantearnos radicalmente el concepto de solidaridad y el concepto de red. El concepto de solidaridad, que desde nuestro punto de vista conviene adoptar para asociarlo a la noción de red, tiene que ver con lo que yo le llamo la solidaridad social, que se diferencia claramente de la solidaridad caritativa, que es la solidaridad que propone el capitalismo, la solidaridad basada en el excedente, en lo que sobra, se ayuda con lo que sobra, y que es de algún modo también el principio en el que se apoya la solidaridad de las religiones, ¿no? También las religiones entienden la solidaridad como una posición piadosa en respecto a un mandato divino. En ambos casos, tanto en el capitalismo como en las religiones, la lógica es la misma pero con diferentes formas. La solidaridad es un acto de traslado de un estrato superior a un estrato inferior. Por eso decimos que es una solidaridad asimétrica, vertical, y que por supuesto es un interesante atractivo moral para los ámbitos del poder. En la pandemia nos hemos llenado la boca hablando de solidaridad. Bueno, habría que preguntarse de qué solidaridad hablábamos, ¿no? La solidaridad de Canadá, que compró 9 vacunas por habitante y recién soltó algunas cuando vio que ya no necesitaba más. Bien, a esa forma entonces le llamo yo solidaridad calitativa y la diferencio claramente de esta otra, la solidaridad social, que está planteada como una solidaridad más bien asimétrica. Las redes solidarias no son un medio, sino un instrumento. Acá ya vamos más de lleno al concepto de red. No son un medio o un instrumento, sino un fin en sí mismo. Un modo de organización no jerárquico y horizontal que opere de manera pragmática. En esta perspectiva, las redes son sistemas operacionales y de comunicación multicanal, pero donde los canales no preexisten, sino que se construyen de acuerdo con las necesidades del mercado. Una red no es un dispositivo que opere por fuera del campo social. No es una red física, como por ejemplo un cableado telefónico o una red de desagües. Hay operación de red en la medida en que cada participante puede actuar como un mediador y no como un simple intermediario. El mediador es siempre alguien que pueda ejercer una función formalizada, en donde la materia desnuda o informe, a partir de la intervención del mediador, se transforma en materia formal. En cambio, el intermediario es un simple pasador de materias. Las redes ya existen en las comunidades, pero se activan según las necesidades. La red siempre existe. La política y la acción no están predeterminadas, sino que se proyectan aquí y ahora. Por eso decimos que es una pragmática. El movimiento, cuando se activa la red, deja de ser potencial y se convierte en contenido y expresión. Ninguna red de las que proponemos en este modelo está gobernada por un cuerpo central ni por una cabeza. Por lo tanto, el sistema es acentrado y descentrado al mismo tiempo, porque cualquier punto de nodo en la red puede convertirse en centro y tener esa jerarquía.
La estructura de red admite múltiples entradas y salidas, y uno de los modelos más claros para entender cómo es el funcionamiento de las redes solidarias es el enjambre, el modelo del enjambre. Pensemos en un enjambre de abejas. Un enjambre gana fuerza y logra sus efectos a través de la acción colectiva, pero no por el número de los participantes, no por la cantidad, no es un efecto cuantitativo, sino por la coordinación de las acciones y la idea de fraternidad ante la amenaza. Un enjambre contiene un poder comunicativo y organizativo, un poder que también se encuentra en cada uno de sus miembros, incluso cuando estos están dispersos, pero que se activa mediante un estímulo específico que los convoca. Reinhold, un autor que trabaja sobre esto, le llama a esta forma de estrategia de lucha multitudes inteligentes. Se puede decir entonces que la red es una estructura multidimensional porque sus extremos están abiertos. No tiene principio ni fin, el enjambre no tiene adelante y atrás, se puede abrir en cualquier momento porque es todo borde. El enjambre es todo borde y sus bordes son todo potencia. Puede cambiar de forma sin cambiar su estructura y sus posibilidades de reorganización son infinitas. Como podemos ver, el enjambre se comporta en forma similar a otras estructuras, por ejemplo, las estructuras topológicas, la estructura del rizoma, también, y también con los modelos fractales. Estas estructuras funcionan mediante las nociones de pluralidad, multitud, relaciones, infinito, borde, adentro y afuera. Estas dimensiones, estas nociones cobran otra dimensión que las estructuras físicas. Cualesquiera de esos modelos nos permiten entender la red como una organización cuya efectividad se basa en la pluralidad, la conexión, el intercambio, la diversidad y el mestizaje. No hay ningún otro modelo organizativo, ni la cadena, ni la pirámide, ni el árbol, ni el círculo, ni los ejes de la rueda, que pueda contener una verdadera diversidad que funcione como un todo, según dice Reino. ¿No? Hasta nos permitiría repensar el concepto de democracia. Bien. Trabajar en red, entonces, implica operar mediante modelos acentrados y descentrados y formas pragmáticas. Las redes no son una simple sumatoria de personas, decíamos, la función de la red no es de contención, sino de apertura. Usamos la palabra red por su condición de entramado, conexión e intercambio, no en referencia a la función de atrapamiento o encierro. La red no es una estructura estática ni estable, sino un modelo fluido y mutante. Cuando una red se activa, lo hace en función de un problema y se genera allí un acontecimiento que no queda encapsulado como algo instituido. Hay otros modelos de red, no es únicamente este modelo de red. ¿No? Existe la red del dictador, que es una red que funciona por atrapamiento y con un comando central. Es decir, quien opera la red, quien decide lo que atrapa y lo que no atrapa, y cuando atrapa, lo que encierra y lo que no encierra, ¿cierto? Y también existen las redes llamadas redes sociales, ¿no? Las redes sociales son, desde nuestro punto de vista, simples sistemas de comunicación inmediata. El carácter de red lo da simplemente la multiplicidad de conexiones a las que pueden llegar a ser infinitas, pero se aleja de este concepto. Bueno, para ir terminando entonces estas someras consideraciones a modo de desarrollo conceptual sobre la idea de red, pretenden de algún modo ser un aporte a la vez que un disparador a la reflexión, a pensarnos como red, a reafirmarnos si efectivamente consideramos que operamos como red solidaria, o bien, si no es así, replantearnos una reorganización. Tal vez sea necesario, después de haber transitado por las vicisitudes en que discurrió la bioética a partir de la segunda mitad del año en la provincia de Córdoba, creo que todos coincidimos con que no fueron simples hechos anecdóticos,
sino que tuvieron el valor de un acontecimiento, es decir, tuvieron un carácter transformador. Decía que posiblemente sea necesario entonces preguntarnos qué tipo de organización conviene, o para ser más preciso, qué tipo de organización hace de la bioética un entramado vital y solidario. Está claro que el modelo de la red de pesca o de las redes comunicacionales no cumplen esta función. ¿Será suficiente simplemente con conformar una red comunicacional? ¿Será suficiente con que simplemente seamos un grupo de WhatsApp donde podamos comunicarnos inmediatamente? Las múltiples experiencias en otros ámbitos y sectores nos muestran que el trabajo organizado de redes solidarias a la manera del enjambre o del rizoma, por ejemplo, es una genuina, es una forma efectiva de operar mediante genuinos modos de intervención frente a la ruptura de los lazos sociales, para el cuidado mutuo, para enfrentar las amenazas y los riesgos, para protegernos como personas. Solidaridad viene de sólido, la solidez está en el entramado, en el encastre de sus componentes, en esa multitud inteligente que decía Raycroft, y que es lo que garantiza que la estructura se sostenga. Por estas razones es que consideramos que este modelo de las redes solidarias son vitales a la vez que vitalizan.